Hola, dando continuidad al curso en línea de AMEF para diseño y procesos de alto riesgo. Vamos a estar en la parte práctica donde tendremos que nada más ir revisando los 10 pasos que tenemos que considerar para hacer esta práctica. Como bien estuvimos revisando en videos anteriores, estuvimos dando la definición de AMEF, de análisis. Bueno, el análisis porque se revisan los diferentes pasos de manera detallada de un proceso. El modo son todas aquellas formas en que se puede fallar directamente, ¿sí? Y que es algo inesperado, ¿no? Que inclusive pudiera ser que no deseable, vaya. Y algo importante son los efectos, todas aquellas consecuencias o gravedades que pudieran llevarnos en caso de que esto se presentara. Tenemos también algunos de los conceptos de AMEF que platicamos en otros videos. Es una herramienta que busca mejorar los procesos. La intención es analizar los diferentes pasos para considerar qué pudiera en algún momento generar un problema y sobre todo generar una situación que pudiera afectar a los pacientes. Es proactiva porque se anticipa, no está esperando a la resolución de problemas, sino a qué pudiera suceder. Es sistemática porque lleva un orden, que son los pasos que vamos a revisar, y de trabajo en equipo porque es multidisciplinario. Esto significa, permite que se haga un rediseño de proceso agregando controles para evitar estas fallas. Entonces, se busca trabajar esta herramienta para evitar fallas potenciales. Sin embargo, si una falla en particular no puede ser prevenida, el AMEF se enfoca en las barreras que se pueden implementar para que el error no afecte al paciente o también al personal en función al tipo de AMEF. Aquí en la imagen vemos que puede haber AMEF de sistemas, de diseño y de proceso, de acuerdo a lo que plantea la industria automotriz. Esta es la metodología que vamos a trabajar en este momento para los siguientes videos de forma práctica. El primer paso para el tema de la metodología de AMEF. No podemos considerar un proceso para rediseñarlo de acuerdo a la gravedad que pudiera tener de impacto hacia los pacientes si no nace de una evaluación integral de riesgos y problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero, de acuerdo a un análisis de todas las áreas, vamos a seleccionar el proceso que haya apuntado, que haya tenido el valor o los puntos más altos de acuerdo a la severidad o a la gravedad, en este caso el impacto que tendría con los pacientes. Una vez que tenemos los diferentes puntos, elegimos y decimos, este es el proceso que necesitamos rediseñar. Ahora, si es en el área de urgencias, si es en el área de hospitalización, dependiendo del área clínica que quieras mejorar, tienes que conformar e integrar un equipo que participe para este análisis. Las personas que participan tienen que ser el que esté coordinando, el que coordina es el líder, el que conoce la herramienta. En este caso, ustedes que están en este curso van a formar parte del equipo coordinando, generando el liderazgo para desarrollar la herramienta. Pero las personas y los profesionales de salud que van a estar acompañándonos son aquellos que conocen perfectamente el proceso, que lo viven, que están en el día a día, que apoyaron en el desarrollo de la documentación. ¿Por qué? Porque son las personas que nos pueden dar mayor claridad en el nivel de detalle, pero ustedes como con el rol de dirección del proyecto, lo que tienen que hacer es darles, enfocarlos y decirles, tenemos que hacer esto y esto. Entonces, primero conformamos el equipo que va a participar en el proceso de análisis. Una vez ya con el equipo, ¿cuál es la primera tarea en el equipo? Ahora les comparto algo. Aquí en el punto 2 de conformar el equipo se pueden hacer cartas de asignación. Esto significa... hola, doctor Jorge Pérez Pérez. Felicidades, es usted miembro del equipo de rediseño y pruebas de alto riesgo del hospital, con lo cual el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente le agradece el que pueda participar y fortalecer una actividad de calidad y seguridad del paciente en nuestra institución. Eso le da mucha formalidad y eso también considero que en términos de actividades debe realizarse. 3. Delimitar el proceso en cuanto a inicio y fin. Tenemos un proceso muy amplio. Algo que tenemos en observaciones cuando hacemos esta herramienta es que queremos tomar desde que llega el paciente hasta que se va de ese servicio. Y no, yo les puedo hablar que hay 3 etapas del proceso que ustedes pueden elegir. Cuando el paciente llega, hasta que se le va a hacer la intervención, consulta, atención, ¿no? Ahí es la primera etapa. Yo le llamaría la inicial. Luego ya la segunda etapa es cuando ya estás desarrollando las actividades y la tercera etapa cuando terminas esa gran actividad, cuando ya va a ser el alta, cuando vas a egresar al paciente. Entonces, elige una de esas 3 etapas, delimítalo. Voy a tomar desde que llega el paciente hasta que termina la valoración o
voy a iniciar desde el resultado de la valoración hasta la atención, o voy a iniciar cuando terminó la atención y todas las actividades posteriores hasta que el paciente se va. Entonces, ¿eso quién lo va a definir? El equipo. ¿En función a qué? En función a donde se considera que es donde radica el área o el área del proceso, en este caso los pasos del proceso más vulnerables. Una vez que tenemos ya definido el inicio y el fin, tenemos que estructurar tendremos que tener ya el primer mapa de proceso en función a un diagrama de flujo. ¿Qué significa? Yo les comentaba que hay tres. El primero es el que ustedes ya tienen documentado de acuerdo a sus manuales. Entonces, esta es tu base. Tú imprimes este diagrama, te lo llevas al área y empiezas a decir, esta actividad sí se hace, esta ya no se hace, esta se amplió y tiene otras dos. Entonces, tu base, que era como se supone que se hacía ese proceso, vas a hacer otro diagrama. El segundo diagrama es cómo se está haciendo realmente. ¿Quién te va a apoyar? La gente que está en el área, pero también tu equipo que está conformado aquí. Una vez que lo tienes mapeado, ahora sí, vamos a utilizar la herramienta de AMEF, que es el instrumento, donde vamos a ver estas 4 variables importantes. Primero vamos a identificar los modos en que puede fallar estas actividades. Entonces me voy a esta primera actividad que aparece aquí y digo, ¿qué puede salir mal aquí? Dispensar mal un medicamento. Eso puede ser algo que puede fallar ahí. 6. O siguiente paso, identifica el efecto inmediato. No podemos decir, muerte paciente, evento centinela por daño irreversible. No. ¿Cuál es el efecto inmediato? Que es donde a veces fallamos. ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente si dispensamos mal un medicamento? Pues que se prepare ese medicamento que es el incorrecto. Entonces, es un efecto inmediato. Es como el inmediato de, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Y en ese momento, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué podría pasar inmediatamente? Eso es algo clave. Ya vimos que se dispensa mal un medicamento. ¿Qué puede pasar? Que se prepare ese medicamento de forma incorrecta. Ahora, ¿qué puede causar o qué puede generar que dispensemos mal este medicamento? Bueno, que no verifiquemos que era el correcto. Significa que no hicimos la identificación del medicamento correcto antes de dispensar. Y por consecuencia lo que puede generar es que se prepare mal o que se prepare ese medicamento que no era. Punto 8, que es de detectabilidad en el proceso de AMEF, es vamos a identificar si hay controles o barreras de seguridad que eviten que yo dispense el medicamento incorrecto. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos barreras de seguridad implementadas para evitar que se dispense mal un medicamento? En este ejemplo estamos diciendo no hay barreras. ¿Qué significa? Tenemos que incorporarlas. Y cuando las incorpores, vas a generar tu tercer diagrama en aquellos donde encontraste un puntaje. Esto, una vez que lo tenemos detectado, ok, ya encontré qué puede salir mal, cuál es el efecto inmediato, qué lo causa y si tengo barreras, que es mi detectabilidad. Entonces, voy a hacer la multiplicación, vamos a ver, severidad o gravedad, por la ocurrencia, probabilidad, por la detectabilidad, que en términos de español, digamos, son controles o barreras de seguridad. ¿Qué tan severo va a ser si eso ocurre? ¿Qué tan probable es de que ocurra? Y la gran pregunta, ¿tenemos barreras para evitarlo? En función de esas multiplicaciones, donde puedes tener un instrumento de 5 niveles, 5 niveles y 5 niveles, es 5 por 5 por 5, 125. O te puedes ir con la herramienta MEF de la industria automotriz, donde te establece unas categorías que es de 10, entonces 10 por 10 por 10, ¿no? Pero eso normalmente ya lo puede definir la organización. Ahora, no puedes hacer esta calificación si no tienes las escalas, que esto es muy importante. Una vez que ya tienes priorizado, vas a identificar cuáles son las actividades donde vas a incorporar controles. Entonces, ¿qué haces? Desarrollas e implementas estas acciones. Y con esto haces de nuevo, ya haces un ajuste en tu tercer diagrama. El primero fue cómo decían los manuales, el segundo fue cómo lo encontré en las áreas y el tercero es donde yo ya agrego herramientas y actividades. ¿Para qué? Que son aquellas barreras que yo me percaté que no tengo incorporadas. Entonces voy a agregar actividades y una vez que las agrego voy a implementarlo. Hay que recordar que para implementar algo tienes que documentarlo, que sería el tercer diagrama. Tienes que capacitar, tienes que evaluar la capacitación y después ya haces el kickoff o el arranque de la implementación. Tienes que dejar pasar al menos 6 meses para volver a evaluar si esas acciones funcionaron. Si tu nivel de severidad, en este caso más que la severidad, es que la ocurrencia baje,
o que la detectabilidad, en este caso, va a decir, ¿sabes qué? Es más fácil detectar porque hay más barreras, baja el puntaje, lo multipliques y antes lo que te daba aquí de 5 por 5 por 5, 125, baje a 100 o baje un número menor de los 125. Si demuestras que bajó ese nivel, entonces felicidades, tu proceso está rediseñado y está funcionando. Esto que te expliqué aquí es lo que se requiere hacer para el AMEF. Voy a avanzar. Primero seleccionas el proceso de alto riesgo derivado de la matriz, pero para darte, ¿qué puede ser? ¿Qué características debes de considerar para este riesgo? Primero, tiene que ser un riesgo actual, no que pasó hace 2 años, alguien me platicó, no, tiene que ser algo actual. Debe ser un riesgo derivado del análisis integral, ¿sí? Esto es algo importante, que surgió de una revisión de un equipo multidisciplinario, porque no fue como de una sola persona, de una sola área, no, revisamos de toda la organización qué puede fallar. 3. Debe ser factible para el riesgo prioritario elegido. La realización de la herramienta MEF acorde al análisis de la organización. Bueno, en español, que sea viable hacerlo, ¿no? Hay cuestiones que implican dinero, que implican cambio de estructura, infraestructura, que no es lo que podemos hacer. Inclusive, ese tema de infraestructura o ese tema de dinero, normalmente no se rediseñan procesos, se crean proyectos que tienen un inicio y un fin. Que una vez que compras algo, que una vez que remodelas algo, pues se acaba. O sea, ahí está la mejora, entre comillas, pero no es un proceso, porque el proceso mejorado, en este caso rediseñado, incorpora nuevas actividades que se deben de estar haciendo ya de manera permanente. ¿Qué errores son los frecuentes que cometemos haciendo esto? Que a veces pensamos que el riesgo es un formato, una actividad y no un proceso. ¿Qué significa esto? Que a veces pensamos, decimos, este riesgo, no tener este documento, riesgo, no, o sea, no va más allá, tiene que ser en la profundidad de las actividades que hacemos. Que no sea un proceso de riesgo prioritario para la organización, o sea, que no haya salido con puntajes altos en tu matriz de riesgos. Que no esté en el análisis integral de riesgos del sistema hospitalario, que significa que tampoco aparezca en tus registros de la evaluación integral, que es lo que comentábamos. O sea, no puede ser que en tu análisis, en tu matriz de riesgos, aparecía que había un riesgo importante para el tema de transfusión, y que tú entonces hagas un rediseño de un proceso que tenga que ver con la medicación que ni siquiera figuraba, ¿no?, en tu análisis. ¿Qué tipo de pros puedes considerar de pros de alto riesgo? A veces, ¿cuál voy a elegir como pros de alto riesgo? Bueno, uno puede ser relacionado con evaluaciones de pacientes. ¿Qué significa? Puede haber un riesgo en no realizar bien o de forma correcta y completa una evaluación de riesgo de caídas, de valoración de dolor, de tamizaje psicológico, en el plan de alta. Puede ser que también no estemos haciendo bien una evaluación de, por ejemplo, funcional o en fin, aquello que si nosotros no realizamos de forma efectiva no vamos a poder tener un diagnóstico preciso, una concepción de cómo está nuestro paciente, es de alto riesgo. Otro, un proceso relacionado con el servicio de laboratorio, desde la toma de muestra, el procesamiento, la entrega de los resultados, del diagnóstico, esa parte también pueden ser procesos de alto riesgo. En radiología también, mismo caso que en laboratorio, puede ser desde la toma del estudio, puede ser en el análisis, en la interpretación del estudio, en la entrega. En un procedimiento quirúrgico puede abarcar desde el traslado al área quirúrgica, desde las valoraciones quirúrgicas, desde alguna parte del protocolo universal, el procedimiento quirúrgico como tal, el alta, recuperación, esas partes puedes considerarlas también como proceso de alto riesgo. El uso de antibióticos y otros medicamentos, que también es muy importante, puede ser ahí un tema de alto riesgo, ¿no? Ahí cae implícito el proceso de medicación, desde selección y adquisición, el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación, la preparación de los medicamentos, la administración de los medicamentos y el control de los medicamentos, que entraría en el punto 6, con errores de medicación o casi fallas o casi accidentes o alguna situación que pudo haber afectado o no al paciente, pero que se hizo mal. De anestesia y sedación también pueden ser pros de alto riesgo. Cuando hablemos también de uso de sangre y hemocomponentes, todo este tema de productos sanguíneos también pueden ser pros de alto riesgo. También algo relacionado con la disponibilidad, contenido y uso de registros del paciente, que estamos hablando del expediente clínico, también pueden ser pros de alto riesgo. ¿Por qué? Porque al no hacer un registro correcto, otro profesional de salud podrá interpretar que no se hizo cierta actividad, que no se hizo bien una entrega, no le hemos administrado el medicamento, entonces vamos a administrarlo. Como no hay buenos registros de calidad, la comunicación y la atención multidisciplinaria puede fallar y eso es de alto riesgo. Otro puede ser relacionado con el tema de prevención y control de infecciones asociadas
dedicarse a la atención a la salud. También puede ser alguna actividad que no se está haciendo bien, la limpieza exhaustiva bien en un quirófano o demás, que no estamos utilizando precauciones de barrera. En fin, también otro puede ser de investigación clínica. ¿Por qué? Porque se puede derivar en algo de alto riesgo, un resultado que no es correcto. Ahora, estos 11 puntos son de acuerdo a la literatura, lo que nos marca también, lo establece en Joint Commission, se establece también en otras organizaciones de salud en el mundo, donde dicen que es un proceso de alto riesgo para hospitales y son estos 11 numerados. No son como los que a mí me gusten o los que yo haya inventado, sino que esto fue reforzado con el tema a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esto da claridad a los hospitales, decir, mira, de estos 11, elige un proceso que aparezca en tu matriz de riesgos, que está aquí. Ok, pueden hacer de tu matriz integral de riesgos y problemas. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un problema? Hay que entender que el riesgo se redacta a futuro, es una probabilidad de que ocurra. Y un problema tienes que redactarlo en presente porque es algo que tú ya tienes. Entonces tienes que enfocarte en este caso, a los siguientes puntos. Debes elegir un proceso de mejora, en este caso, con enfoque clínico en atención médica. Algo importante, puedes tomar, es que voy a hacer una MEF relacionada con áreas de mantenimiento, con áreas de operaciones, no. Un punto importante, si vas a reseñar un proceso en este concepto tiene que ser clínico, porque acuérdate que estamos trabajando mucho centrado en el paciente. Tienen que ser actividades relacionadas con procesos de alto riesgo, que fue lo que les comentaba hace un momento, y que sea un puntaje alto. Significa que yo cuando hice mi matriz de riesgo salió con puntajes altos esta actividad. Y esa actividad corresponde a un proceso. Ejemplo, no te vas a encontrar aquí en la matriz de riesgo que digas, problema en el área de laboratorio. No, a ver, tenemos un problema. Identificación incorrecta o corremos el riesgo, por ejemplo, vamos a hablar de problema. En problema podría ser problema, no se está etiquetando a todos los pacientes de toma de muestra en laboratorio en el turno de la noche. Ok. ¿Qué significa? Que algunos sí, que algunos no, que bla, ok. Pero ese es tu riesgo, ¿no? O digo, este es tu problema, está pasando esto. Pero está relacionado con qué proceso. Con el proceso de etiquetado de las muestras, por ejemplo. Entonces ahí tú ya le das una interpretación y dices, ok, este es mi proceso de alto riesgo. O sea, le das nombre, proceso a las actividades. Otro podría ser pacientes, el riesgo de no aplicar las actividades correctas para prevenir un riesgo de caída. Ok, ¿cuál es el proceso? El proceso es valoración de riesgo de caída. Entonces mi proceso de alto riesgo que voy a reseñar está centrado en esa actividad. Ustedes le van a dar al nombre del riesgo, problema, lo van a alinear con un proceso. Y si ese proceso salió con un puntaje alto en rojo aquí, y ustedes lo tienen alto riesgo, ya de ahí pueden elegir si uno u otro. Entonces van a decir, ok, vamos a trabajar con este. ¿Tiene que ver con evaluaciones? Sí. ¿Tiene que ver con laboratorios? Sí. ¿Con imágenes? Con cualquiera de estos puntos, perfecto, excelente, ya elegimos uno. ¿Cuál vimos ahorita, por ejemplo? Voy a decir, el etiquetado de las muestras posteriores a la toma como tal, ¿no? Estás enfocante al proceso de toma, de registro de etiquetas para identificación correcta del paciente en laboratorio. Entonces, vas a conformar el equipo. ¿Quién tienes que tener? Al líder del proyecto, que puede ser alguien de calidad, el que conozca la herramienta, y vas a invitar gente de laboratorio, porque el proceso de alto riesgo tiene que ver con laboratorio. También tal vez vas a poder invitar a personal que sea el que dispensa las etiquetas, el que supervisa. O sea, ¿quiénes están relacionados con esto? Entonces voy a formar mi equipo. El equipo tiene que ser multidisciplinario. No solo van a ser los químicos del área, en este caso si es de laboratorio, también tiene que estar involucrado el jefe, los supervisores, gente de calidad, gente de otras áreas. Tienen que ser equipos dinámicos, o sea, no es una reunión para ir a tomar el té, el café, las galletas, es alguien que va a estar participando, ¿sí? Van a cambiar de acuerdo al proceso que se rediseñe. ¿Qué significa? Que dice, tenemos el equipo de la MEF, son los mismos del año pasado. No, porque si ya cambió tu proceso de rediseño, tiene que ser un nuevo equipo. Digamos que el equipo para rediseño de procesos de alto riesgo del Hospital A de 2019, que va a ser distinto al equipo para rediseño de procesos de alto riesgo del 2020, ¿sí? Ellos tienen que, para participar aquí, tú invitaste, por ejemplo, a ella, ¿no? Que participe, que está en laboratorio, que es médico, o en fin. ¿Qué sucede? Que antes de que inicien estas reuniones, estas personas que participan tienen que estar capacitados en la herramienta, saber qué significa la MEF, cómo funciona, de qué se trata, qué son las escalas. Por favor, no inviten a personal, digamos, no inicien las reuniones sin haber capacitado previamente
¿Qué significa el AMEP? ¿Cómo se puede hacer el AMEP? ¿Cómo se va a hacer todo esto? Esta es la parte importante donde vamos a llegar hasta aquí en este video para poder dar pie a las siguientes actividades. ¿Perfecto? Listo.